Radiografía de columna cervical en una vista lateral. Lo primero que debemos observar en una radiografía es que corresponde efectivamente al paciente que estamos explorando. Para decir que esta radiografía lateral está bien tomada, se debe ver desde la unión cráneo-cervical hasta aproximadamente la unión de C7 y T1. Entonces vamos a contar las vértebras. Aquí estaría el atlas, C1, C2, C3, C4, C5, C7, C6, C7, T1. Y sí se puede llegar a observar la interfase entre C7 y T1. Entonces podemos decir que esta radiografía de columna cervical lateral está bien tomada. Podemos observar la curvatura normal, una leve lordosis de la columna cervical, que es una lordosis fisiológica. Podemos ir viendo de las estructuras óseas, que son radiopacas, 4 columnas que nos sirven para ver si hay una adecuada alineación entre las vértebras cervicales. Tenemos una columna anterior que va a corresponder a la cara anterior de los cuerpos vertebrales, una columna posterior, que es la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Tenemos 2 columnas más posteriores, una que sería la raíz o el origen de los procesos espinosos, donde se unen las láminas, que serían estas estructuras, esta línea que también se ve bien alineada. Y por último tenemos, ¿sí?, la línea que forman, la columna que forman los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Aquí estaría el proceso espinoso de C7. Otros elementos que podemos ir estudiando sería la configuración de los cuerpos vertebrales, ¿sí?, y entre los cuerpos vertebrales el sitio donde estaría el disco intervertebral, que en muchas ocasiones se ve reducido cuando hay un desgaste o un proceso degenerativo del cartílago y del disco articular. Se puede ver el tubérculo anterior del atlas con el arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas. Se puede vislumbrar lo que sería el proceso odontoideo o diente del axis con el cuerpo del axis, con su proceso espinoso, que es el de los más prominentes de las vértebras cervicales. De hecho, cuando estamos haciendo la exploración de la columna cervical en el paciente, en la cara posterior, después del occipital, el primer proceso espinoso que podemos palpar es el de C2. Y por último, el inferior sería el de la séptima vértebra cervical, que sería la vértebra prominente. Podemos ver también, por otro lado, los procesos articulares de las articulaciones zigopofisiarias entre las vértebras cervicales. Aquí se observa perfectamente la articulación del proceso articular inferior con el proceso articular superior de la vértebra infraadyacente, que son articulaciones sinoviales planas. Este sería el sitio de los agujeros intervertebrales que se pueden observar mejor en la vista lateral. Vemos las láminas, la unión de las láminas, donde van haciendo el proceso espinoso. Otras estructuras que podemos estudiar en esta radiografía serían partes blandas. Aquí se observa la columna de aire de la faringe, ¿sí?, y vemos que existe muy poco tejido blando entre esta columna de aire de la faringe y la columna vertebral. Pero a partir de C3, este tejido blando se incrementa. Hay un espacio mayor entre la columna cervical y lo que sería la columna de aire de la faringe. Proyección anteroposterior de la columna cervical. Una vez que ya verificamos que es la radiografía del paciente que nos interesa, podemos ver aquí una columna radiolúcida que es de aire, que va a ser la faringe, y más hacia abajo la laringe y la tráquea. Se puede observar los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales, el lugar donde estarían los discos intervertebrales y más lateralmente los pedículos de los cuerpos vertebrales con los procesos transversos. ¿Sí? Se observa una adecuada alineación de la columna cervical, y aquí arriba tendríamos la elevación de lo que sería el mentón con los ángulos de la
mandíbula. También se llega a ver aquí estos puntos que serían los procesos espinosos de las vértebras cervicales, que sabemos que son bífidos, y también los procesos articulares de las articulaciones zigopofisiarias entre los procesos articulares de las vértebras adyacentes. Aquí se representa una proyección especial en proyección AP de la columna cervical con la boca abierta. Aquí estaría la mandíbula y aquí estaría la maxila. Y en esta proyección AP podemos observar que en el fondo de la orofaringe se puede visualizar el diente o el proceso odontoides del axis. Entonces es una proyección importante para detectar fracturas de la unión cráneo-cervical que involucren al atlas y al axis con el proceso odontoideo. Vemos que este proceso odontoideo queda equidistante entre las dos masas laterales del atlas. Cuando no queda equidistante nos está indicando un dato de luxación del proceso odontoideo. Vemos la integridad, ¿sí?, del proceso odontoideo y de esa forma descartamos una fractura del proceso odontoides. Se observa aquí los procesos articulares superiores del axis y el resto del cuerpo de la segunda vértebra cervical o axis. También se puede visualizar aquí el arco anterior del atlas, ¿sí?, que se está articulando con el proceso odontoides.